¿Saben? Es raro que siempre algún niño en la familia de todos los que han vivido en esta casa desde que era de mis abuelos, desde que mis tíos estaban chiquitos, siempre dice que ve a la niña en el árbol, que se esconde, que les habla, que les pide que se acerquen. Bueno, nos lo pide, porque a mí también me tocó verla en algún momento, y yo sé que es verdad. ¿Cómo están? ¿Bien? Me gusta pensar que cuando nos escuchan se preparan, se hacen un cafecito o alistan sus pendientes para hacerlos acompañados durante media hora por nosotros. O quizás nos ponen específicamente para dormir. Sea cual sea tu ritual, te agradecemos que nos des oportunidad de llevarte las siguientes historias. Y por cierto, si en algún momento has tenido una experiencia extraña escuchando relatos de la noche, antes de terminar el programa, te voy a decir qué hacer para que no vuelva a suceder. Empezamos pues con las historias de hoy. Estás escuchando Relatos de la Noche. Hola, Auriel. Ojalá puedas leer esto porque es algo que pasa en mi familia desde antes de que yo naciera. No sé si sea paranormal o no, pero nadie ha podido encontrarle una explicación. Bueno, la verdad, sería absurdo pensar que no es paranormal, pero no quiero decidirlo yo. Quiero que ustedes lo escuchen. Tengo 17 años y vivo con mis papás y mi hermanito en una casa que ha pertenecido a la familia desde hace muchísimo tiempo. Antes era de mis abuelos maternos. Aquí crecieron mis 7 tíos junto con mi mamá, y cuando mis abuelos murieron la casa pasó a ser de ella. Muchos de mis tíos ya hicieron su vida en otros lugares, pero siguen viniendo muy seguido porque prácticamente todos aprendieron a caminar en este patio. Es un terreno muy grande para ser una casa de ciudad, céntrica además. Antes tenía gallinas, un pequeño corral y algunos árboles frutales que ya se secaron. El único árbol que sigue igual es un pirul enorme que está casi al fondo del jardín. Mi abuelo decía que ya era viejo cuando él compró el terreno, así que quién sabe cuántos años tenga, la verdad. Desde que tengo memoria, escuché una historia relacionada con ese árbol. Y de hecho no era algo que contaran para espantarnos. De hecho, cuando salió el tema, todos hablaban como si recordaran una travesura de la infancia. Decían que en el pirul se aparecía una niña. Lo raro no fue tanto eso, sino la forma en que ocurría. Porque según mis tíos, siempre había uno de ellos que podía verla en algún momento de la infancia, pero solamente uno. Por ejemplo, en el tiempo en que mi mamá la vio, ninguno de sus hermanos podía hacerlo. Si después de unos meses dejaba de verla, con el tiempo era alguno de los otros 6 quien empezaba a decir que la niña estaba otra vez en el árbol. Nunca coincidieron 2 personas. Eso es algo en lo que todos están de acuerdo hasta la fecha. Uno decía que estaba sentada en una rama, otro aseguraba que la vi escondiéndose detrás del tronco. Alguien más dijo que caminaba descalza sobre las ramas más altas, como si no pudiera caerse. Pero siempre era un solo niño el que podía verla. Los demás podían salir al patio hasta en la madrugada y no veían absolutamente nada. Mi abuelo se desesperaba porque pensaba que todos estaban copiando unos a otros, pero con el paso del tiempo, de los años, terminó aceptando que ninguno le mentía. Simplemente nunca entendió por qué solamente un niño podía ver al fantasma. Mi abuela reaccionaba diferente. Ella nada más les iba preguntando, ¿todavía la ves? Y cuando le contestaban que sí, les decía que simplemente no le hablaran. Nunca explicó por qué, ni siquiera cuando ya fueron adultos. Decía eso y cambiaba de tema. Durante muchos años pensé que era una historia inventada por mis tíos, hasta que me tocó a mí.
Yo tendría como 6 años. Estaba jugando sola en el patio cuando vi a una niña sentada entre las ramas del pirul. Y pues, no me dio miedo. La verdad es que pensé que era alguna hija de los vecinos que se había subido al árbol. Al menos en ese momento eso fue lo que pensé. Traía un vestido clarito. El cabello le llegaba un poco más abajo de los hombros y tenía las piernas colgando mientras las movía despacio. Le hice una seña con la mano y ella me volteó a ver. Recuerdo perfectamente eso porque me sonrió muy poquito, como cuando alguien te reconoce de lejos. Le grité para que bajara a jugar conmigo, pero no respondió. Se quedó exactamente donde estaba. Entré corriendo a decirle a mi mamá que había una niña en el árbol, y ella dejó de lavar los platos y me preguntó algo que en ese momento no entendí. ¿La estás viendo tú? Le dije que sí. Mi mamá salió conmigo al patio. Volteó hacia el árbol unos segundos. Después me agarró de la mano nada más y me dijo que entráramos. No me preguntó cómo era la niña. Nunca me dijo que no había nadie o que me lo estaba imaginando. Esa misma tarde escuché que hablaba por teléfono con uno de mis tíos. Y lo primero que dijo fue: ya le tocó a mi niña. Durante varios meses seguí viendo a esa niña. No todos los días, pero sí muy seguido. A veces sentadita nada más. Otras parecía caminar sobre las ramas gruesas. Había ocasiones en que solamente asomaba la mitad del cuerpo detrás del tronco, como si estuviera jugando a esconderse. Y nunca la vi bajar. Nunca la vi acercarse a la casa. Y aunque muchas veces intenté hablarle, jamás escuché su voz. Lo único que hacía era verme. Después dejó de aparecer, pero nunca me contestó. Y no hubo un último día digno de recordar. Simplemente un día ya no se apareció y no volvió. Y crecí pensando que eso era todo. Incluso llegué a creer que quizás había imaginado muchas cosas porque era una niña. Hasta hace poquito. Mi hermanito tiene 7 años. Nos llevamos 10 de diferencia, así que prácticamente lo he cuidado como otra mamá. Hace unas semanas apenas estábamos comiendo cuando de repente preguntó: ¿la niña del árbol también va a comer? Y ahí todos dejamos de hablar. Mi mamá fue la primera en levantar la vista y poner una cara que no le había visto antes, y luego disimuló. Le preguntó muy tranquila que cuál niña, y él respondió como si fuera lo más normal del mundo: la que está jugando arriba del pirul. Ya nadie le dijo nada, y pues, ¿qué le íbamos a decir? Más tarde llegaron 2 de mis tíos y cuando escucharon eso tampoco parecieron sorprendidos. Se quedaron callados, como si nada más se hubieran puesto a recordar. Desde entonces mi hermano habla de ella exactamente igual que lo hacían ellos. Dice que a veces está sentada, que otras lo mira desde arriba, pero que nunca baja. Por supuesto, yo ya no puedo verla. He salido muchas veces al patio mientras él señala las ramas, pero para mí no hay nadie. Hace unos días, sin embargo, empezó a decir cosas diferentes. Dijo que la niña ya no estaba jugando, que ahora solo se la pasaba todo el rato quieta. Luego dijo que ya casi nunca estaba sentada. Hasta que hace 3 noches dijo algo que nos dejó muy incómodos. Estábamos cenando cuando volteó hacia la ventana que da al patio y dijo: hoy está colgada. Mi papá le preguntó qué quería decir, y él respondió con toda la naturalidad del mundo: está colgada de la espalda, como si alguien lo hubiera amarrado por atrás. Mi mamá le pidió que dejara de hablar de eso. Desde entonces nadie vuelve a sacar el tema delante de él, pero hay otra cosa,
y no sé si tenga relación. Desde hace unos días, ya por la madrugada, se alcanza a escuchar un rechinido que viene del patio. Un sonido lento, como el de una cuerda tensándose y aflojándose con el viento. El problema es que en ese árbol nunca ha habido un columpio, y aunque varias veces me he asomado por la ventana, nunca he tenido el valor de salir hasta donde está el pirul para averiguar exactamente de dónde viene ese ruido. Hola, Uriel. Llevo 6 años escuchando el programa y por fin me animé a escribirte. Ya todos intentamos encontrarle una explicación a esto, pero en serio, sinceramente, no la tenemos. Todo esto ocurrió cuando yo iba cumpliendo 10 años. A mi papá lo cambiaron temporalmente de ciudad por cuestiones de trabajo, y el dueño de la empresa le ofreció una casa que tenía desocupada. Le dijo que podíamos usarla el tiempo que fuera necesario. Si queríamos quedarnos ahí, estaba bien. Si queríamos buscar otra casa, también. Pero esa siempre estaría disponible. Mi papá rentó porque nos ahorrábamos una buena parte de la renta y estaba cerca de la oficina. Y era una casa bastante grande, aunque vieja. Tenía un jardín amplio en la parte de atrás, y en el fondo del terreno había un cuartito separado de la casa principal. Era una construcción rara pero sencilla, de bloc, con techo de lámina y una sola ventana muy pequeña y alta, como de baño. Parecía una bodega donde antes habían guardado herramientas o cosas de jardinería o algo así. Cuando nos entregaron las llaves, el jefe de mi papá comentó que ese cuarto estaba vacío desde hace tiempo, que si queríamos podíamos usarlo para guardar cosas del jardín, aunque él prefería mantenerlo vacío por lo deteriorado que estaba. No hubo ninguna advertencia extraña ni nada parecido. En las tardes mi hermano y yo jugábamos fútbol en el jardín, y aunque el cuarto estaba ahí como portería, prácticamente nunca le poníamos atención. La primera vez que pasó algo raro fue una noche en que mi mamá salió a recoger la ropa del tendedero. Cuando regresó comentó, casi sin importancia, que la puerta del cuartito se había abierto. Mi papá pensó que alguno de nosotros había entrado a curiosear y simplemente fue a cerrarla, pero incluso recuerdo que nos preguntó si habíamos estado jugando ahí y los dos le dijimos que no, pero el asunto terminó en ese momento. La noche siguiente ocurrió exactamente lo mismo. Esta vez la puerta volvió a aparecer abierta entre las 10 y las 11. Nadie supo decir a qué hora porque ninguno estaba pendiente de eso. Simplemente en algún momento de la noche, alguien volteaba hacia el jardín y la veía abierta. Mi papá pensó que quizás no la había cerrado bien la vez anterior, así que volvió a hacerlo sin darle mayor importancia todavía. Cuando ocurrió por tercera vez, por tercera noche seguida, ya empezó a desesperarse un poco. Revisó la puerta completa pensando que quizás estaba vencida o que el pestillo ya no servía. La quitó, la volvió a colocar, acitó las bisagras y hasta cambió el picaporte por uno completamente nuevo. Pero durante el día cerraba perfectamente. Había que girar la manija con fuerza para abrirla, así que no parecía posible que se moviera sola. Además, esa misma noche volvió a abrirse. Entonces decidió ponerle un pasador metálico. Pensó que con eso ya no habría manera de que se moviera, pero tampoco funcionó. La puerta siguió apareciendo abierta exactamente igual. Después compró un candado bastante grande y aseguró la puerta desde afuera. Recuerdo perfectamente que dijo algo como, "Ahora sí quiero ver quién la abre". Nosotros incluso nos reímos porque ya parecía un reto personal entre mi papá y ese cuarto. Pero tampoco sirvió. La puerta se seguía abriendo cada noche. El candado permanecía cerrado y colocado exactamente donde debía estar, pero la hoja de la puerta parecía abierta de todos modos. Hasta la fecha no entiendo cómo era posible porque nunca vimos el candado roto ni forzado.
Fue entonces cuando mi papá decidió quedarse despierto para ver qué ocurría. Fue su manera casi científica de querer identificar la causa. Una noche sacó una silla al patio después de cenar y se sentó justo donde podía ver el cuarto sin perderlo de vista. Mi mamá estaba en la cocina lavando los trastes y yo hacía tarea en la mesa del comedor. Desde ahí también alcanzábamos a ver perfectamente la puerta. Serían como las 10:30 cuando escuchamos el ruido. Fue un clic muy claro, exactamente igual al sonido que hace una chapa cuando alguien baja el picaporte para abrir una puerta. Los tres levantamos la vista al mismo tiempo. La puerta se comenzó a abrir muy despacio. Se fue separando del marco poco a poco hasta quedar completamente abierta, como si alguien lo hubiera empujado desde adentro con toda la calma del mundo. Mi papá salió corriendo de inmediato. Nosotros fuimos detrás de él. Adentro seguía completamente vacío. El piso tenía una capa de polvo porque nunca entrábamos, y no había huellas recientes. La pequeña ventana seguía cerrada por dentro. Tampoco había animales, ramas o cualquier cosa que pudiera explicar lo que acabábamos de ver. Lo único que recuerdo es que el cuarto se sentía muy silencioso. Afuera seguían escuchándose los grillos y los perros de las casas vecinas, pero al cruzar la puerta parecía que todo ese ruido se quedaba muy lejos. Nunca hablamos de eso en ese momento porque supusimos que era una impresión nada más. Pero años después mi mamá comentó que también había sentido exactamente lo mismo. Después de aquella noche dejamos de intentar mantener la puerta cerrada. Mi papá dijo que ya estaba cansado y que si quería quedarse abierta, pues que así se quedara. También decidió hablar con su jefe. Le preguntó directamente si esa puerta tenía algún problema, si alguien más conservaba llaves del terreno o si alguna vez habían intentado repararla. Dice que el señor finalmente le dijo que la puerta no tenía ningún defecto y que de hecho la familia que había vivido antes ahí también había mencionado exactamente lo mismo, que la puerta se les abría en la noche. Mi papá le preguntó si ellos habían encontrado alguna explicación. El señor le dijo que no. Después añadió algo que nunca nos había dicho cuando nos prestó la casa. Le dijo que los anteriores inquilinos dejaron de cerrar esa puerta porque por alguna razón llegaron a la conclusión de que se abría todos los días para que alguien pudiera salir. Mi papá se molestó un poco porque sintió que si ya había antecedentes, debieron habérselo dicho antes de prestarnos la casa. El señor le pidió disculpas y le aseguró que nunca había pasado de ahí, que jamás habían visto a nadie ni ocurrido algún accidente o algo que fuera realmente importante. Puede sonar absurdo, pero todas las noches, cuando se escuchaba abrirse la puerta, los grillos dejaban de hacer ruido durante unos segundos y después volvían otra vez, como si nada. Al principio pensé que eso era casualidad, pero ocurrió tantas veces que terminé esperando ese momento. Primero el clic de la chapa, luego unos segundos de silencio, después otra vez los grillos. Nunca se lo dije a mis papás porque pensé que me iban a decir que estaba imaginando cosas. Años después, cuando volvimos a hablar de esa casa, mi mamá comentó exactamente lo mismo sin que yo le hubiera contado. Había ocasiones en que intentábamos ignorarlo todo. Cenábamos, veíamos televisión o hacíamos tarea como cualquier otra familia. Y de repente se escuchaba el clic, la puerta. Alguno levantaba la vista por costumbre. Veíamos la puerta abierta y seguíamos con lo nuestro. Ahora que lo recuerdo, creo que eso era lo más extraño de todo. Uno termina acostumbrándose incluso a las cosas que no tienen sentido. No recuerdo cuánto tiempo vivimos ahí, tal vez 6 o 7 meses, lo suficiente para que mis papás encontraran otra casa y nos mudáramos. El día que sacamos los últimos muebles, mi papá pasó al jardín por última vez. Antes de subir al camión, volteó a ver el cuarto y dijo en tono de broma que ahora le tocaba abrir la puerta a alguien más,
porque nosotros ya nos íbamos. Todos nos reímos y nos fuimos. Durante muchos años no volvimos a hablar del tema, hasta el velorio de mi papá, donde platiqué un momento con su antiguo jefe, con el dueño de la casa. De repente salió el tema, aquel lugar, y le pregunté si alguna vez habían logrado arreglar la puerta de ese cuarto. Me dijo que sí. Le pregunté qué había sido, y me contestó que unos años después de que nosotros nos fuimos, decidió demoler por completo ese cuarto porque ya estaba muy deteriorado, porque se había caído el techo por completo. Le respondí que entonces por fin se había acabado el problema. Si ya no había una puerta que abrir, pues ya nada molestaba a la gente. Pero no. Dijo que a partir de entonces, cerca de las 11 de la noche, la hora en que se abría la puerta, ahora se apareció un señor en el jardín. Un señor que parecía buscar aquel cuarto, que siempre desaparecía cuando se prendía la luz. Desde entonces y hasta ahora, dice, dejan cerradas las cortinas que dan hacia el patio por la noche. Hola, Uriel. Quiero compartir algo que ocurrió durante muchos años en la casa donde crecí. Es una historia rara. Nunca vimos apariciones ni escuchamos voces. Si te soy sincero, si no hubiera sido porque toda mi familia lo vivió al mismo tiempo, probablemente pensaría que fue mi imaginación. Vivíamos en un pueblito pequeño. Las casas estaban muy lejos unas de otras en ese tiempo. La más cercana a la nuestra quedaba como a 100 metros y no había negocios alrededor. Y todo empezó cuando yo tenía 8 años. Una madrugada me despertó un olor a pan muy fuerte, recién horneado. Un olor muy, muy intenso. Era exactamente como entrar a una panadería cuando acaban de sacar las piezas del horno. Pensé que mi mamá se había levantado temprano para hacer desayunar, pero la cocina estaba apagada. Mis papás seguían dormidos. Esa mañana me di cuenta de que mi hermana también había despertado por el olor, pero nadie le dio importancia porque pensamos que el viento había traído el olor desde algún otro lugar. Sin embargo, volvió a ocurrir la noche siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Después de algunas semanas nos dimos cuenta de algo muy raro, que siempre era a la misma hora, entre las 4 y las 4:30 de la madrugada. No importaba si hacía mucho calor, si estaba lloviendo o si había mucho viento. El olor llegaba igual de intenso durante unos 5 minutos y después desaparecía por completo, de la nada, en un momento. Mi papá comenzó a levantarse cada vez que ocurría para salir a la calle. Pensaba que quizás alguna panadería cerca abría y, por alguna razón física, nos llegaba el olor hasta allá, pero nunca encontró nada. Caminó varias cuadras alrededor de la casa y el olor solamente existía dentro de nuestro terreno. No había ni panaderías, ni casas con alguien despierto. Con el tiempo dejó de buscar la explicación. De hecho, terminó formando parte de la rutina. Si alguien despertaba durante la madrugada y percibía ese olor, ya sabía aproximadamente qué hora era. Mi mamá incluso llegó a decir que cuando eso pasaba sabía que todavía faltaba 1 hora para levantarse y se volvía a dormir. Así pasaron varios años. Nunca ocurrió nada más, solamente el olor. Cuando yo tenía 15 años nos mudamos a otra casa, en otra colonia. Ahí ya nunca nos volvió a pasar. El olor, fuera lo que fuera, se quedó en la otra casa. Pero lo importante de la historia viene acá, porque hace poquito me encontré a una vecina de la infancia que todavía vive cerca de aquella casa y salió el tema, la colonia, el barrio. Le pregunté si sabía quién vivía ahora ahí y me dijo que no les hablaba mucho, pero que pusieron una panadería ahí, en la casa que fue mi hogar.
Comunidad, estamos a punto de llegar al último trayecto de este episodio y les recuerdo que pronto, muy pronto podrán leer Nuestra Muerte Escondida. Ya estaremos publicando la portada de este nuevo libro en todas partes para que lo reconozcan, para que lo puedan buscar y de verdad les prometo que les va a gustar. Estoy muy contento de este libro, estoy mucho más satisfecho que del primero, pero ya serán ustedes los que puedan juzgarlo. Continuamos. Hola comunidad RDLN. Espero estén teniendo una excelente noche. Soy un oyente del podcast desde hace mucho tiempo y quiero compartirles una de las experiencias que tengo, la más reciente de hecho. Vivo en El Salvador. Hace algunos días lamentablemente falleció un amigo muy querido. Él vivía en una ciudad muy lejana al lugar donde vivo. El día de su fallecimiento yo estaba trabajando. Me dedico a organizar eventos y ese día me había tocado doblar turno. Al día siguiente llegué a mi casa y solo organicé la ropa sucia que llevaba del trabajo. Me quedé dormida del cansancio. Hasta ese momento yo no sabía que él había fallecido. Esa noche sentí claramente, en mi sueño, como si alguien me hubiera estado observando en la oscuridad, y logré despertar sobresaltada. Volví a quedarme dormida cuando sentí como si alguien se acercara a mí. Llegó un momento en el que sentí claramente que se sentaba en la orilla de mi cama. No sentía miedo, al contrario, sentí una gran tranquilidad por aquello que estuviera ahí. Me pareció muy extraño. He vivido otras experiencias que en un futuro les contaré, pero a diferencia de esas veces, esto me hacía sentir tranquila. Y aún así, no me atreví a abrir los ojos, a ver siquiera lo que estaba ahí sentado al borde de mi cama. Eran exactamente la 1 de la madrugada cuando escuché el repicar de las campanas en la iglesia. Vivo muy cerca de ella. Y aquí es costumbre que cuando alguien muere, las campanas suenan de una forma muy diferente a cuando llaman a misa. Fue entonces cuando desperté, al escucharlas. Tomé mi teléfono y le mandé un mensaje a mi hermano encargado de la iglesia, que vive justo a la par de ella, para preguntarle si alguien de la comunidad había muerto. Para mi sorpresa me contestó aún siendo tan noche. Me disculpé por hablarle a esas horas y le pregunté por el repicar de las campanas. Él me respondió: no, hija, gracias a Dios y a la Virgen nadie ha muerto, de nuestra comunidad tampoco. Pero lo que más me sorprendió fue lo siguiente. Me dijo que no habían resonado las campanas, que en la iglesia no había nadie. Me despedí de él y nuevamente le pedí disculpas por haberlo molestado. Pero fue entonces cuando me di cuenta de que tenía varios mensajes sin leer de una amiga mía, quien era prima de este amigo, el que vivía muy lejos. Ella me había escrito desde la mañana del día anterior, pero yo no había visto los mensajes porque no había revisado mi teléfono, ni mientras trabajaba ni cuando llegué a casa. En esos mensajes me decía que mi amigo lamentablemente había fallecido. A la mañana siguiente me preparé para ir a estudiar y al salir de la universidad fui a su funeral para despedirme de él, para verlo por última vez. Ya estando en el cementerio de la ciudad donde él vivía y donde fue enterrado, nuevamente sentí una presencia muy extraña, como si alguien estuviera mirándome muy de cerca. Sin embargo, comunidad, a pesar de sentirla ahí en el cementerio, otra vez lo que sentí fue una gran paz, fue tranquilidad. Fue ahí, al sentir otra vez exactamente lo mismo, que entendí que seguramente había sido mi amigo quien llegó la noche anterior a despedirse de mí, y que aquellos repiques de las campanas que solo yo escuché habían sido la forma de hacerme saber que algo ya no estaba bien. Quizás esta experiencia no sea del todo paranormal,
pero me atrevo a contarla porque, en primer lugar, quiero que quede en memoria de mi amigo, y en segundo porque es la primera experiencia que he vivido en la que no sentí ningún tipo de miedo, aún sabiendo, aún estando segura de que había una presencia muy cerca de mí. Sé ahora que no todas las historias de fantasmas dan miedo. ¿No lo creen ustedes, comunidad? Que tengan muy buenas noches.